Bueno, haciendo tiempo, como siempre, un poquito para que se vayan acercando los amigos. De acá del Sembrador le mandamos un saludo a todos los amigos y hermanos en Cristo. Bueno, comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer una porción de Salmo 42, versículo 2 dice: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos los seres humanos, criaturas de Dios, tenemos sed de Dios vivo, ¿no? Aunque algunos no lo sepan. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo esta figura con respecto a la palabra de Dios, que es el agua viva para nosotros, ¿no? Bueno, Juan 4:14, ahora vamos al Nuevo Testamento. Salmo 42, versículo 12 es Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Juan, capítulo 4, cuarto del Evangelio de Juan, versículo 14. Dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense esta figura de que la palabra de Dios es agua viva. Es un agua que sacia la sed del que busca la verdad. Buscamos la verdad. Jesucristo es la verdad. Segundo Timoteo. Continuamos leyendo la palabra, ¿no? Del Sembrador saludamos a todos, a los creyentes y no creyentes. ¿Sí? Predicamos el Evangelio de Jesucristo, el que dio su vida en pago por nuestros pecados y mediante su sacrificio en la cruz. Todo el que cree en él es salvo, ¿sí? Por intermedio de este sacrificio que Dios dio a su Hijo unigénito, para todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Segunda Timoteo, capítulo 16, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar. Eso es lo que hacemos del Sembrador. Predicamos, enseñamos la palabra de Jesucristo, el Evangelio de la salvación para todo el que crea, ¿sí? Y el que no cree, esta es la buena nueva, que si escuchares esta palabra y obedecieres al llamamiento de Dios, el Evangelio de Jesucristo para salvación, por intermedio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la fuente de agua viva. Ven y bebe. El que tenga sed, venga y beba, dice en alguna parte. Ahora vamos a leer esa parte después. Toda la palabra de Dios es para nosotros agua viva, es útil para enseñar. Así que cuando un no creyente o las iglesias, debemos volver al discipulado, porque conocemos al Señor del primer momento hasta el último de nuestra vida. Esta sabiduría nunca termina. El conocimiento de Dios es poner en práctica, obedeciendo los mandamientos de Cristo, ponerlo en práctica la palabra. Somos hacedores de la verdad, no solo oidores, como dice Santiago. Si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar, pero también para redarguir, para corregir, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos y tenemos que corregir de acuerdo a lo que está escrito. O sea, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, lo que Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esta fuente de agua viva que brota para vida eterna. Recordamos eso, ¿sí? Venimos a beber todos los días de esta agua viva que Jesucristo nos dio de forma gratuita, amigo.
para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos muestra lo que es justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, por intermedio de esta palabra, siguiendo lo que está escrito, siguiendo lo que está escrito, de Génesis, Apocalipsis, en Proverbios, en Salmos, en los 4 evangelios, Apocalipsis, en Cantares, en los profetas. Desde Génesis, Apocalipsis, Dios Todopoderoso inspiró a los profetas, a las diferentes personas que escribieron la Biblia. ¿Hablando de quién? ¿De quién habla la Biblia de Génesis, Apocalipsis? Del Cordero de Dios, de Jesucristo, del Mesías, del nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Porque todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. Jesucristo es su nombre. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la obra es concomitante, coordina, es de acuerdo a lo que está escrito. O sea, si nosotros obramos por estas obras que el Señor puso, para que anduviésemos en ellas, de antemano las puso. Programó todas estas obras para que nosotros podamos leerlas, conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo nos recuerda estas palabras, esta agua viva que brota como fuente para vida eterna. Un saludo a todos los que están presentes, gracias por estar. Les pido por favor un comentario, un me gusta en el video, para que así se viralice y llegue a más personas, y sobre todo a no creyentes, ¿no? A los cuales Dios busca, Dios llama para que se reconcilien con Él y reconozcan sus pecados, porque nacimos de pecado, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, para que sean salvos del infierno, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte del alma es la condenación eterna, es el infierno del cual habla el Señor Jesucristo. Así que acá, del Sembrador, anunciamos la salvación de las almas por intermedio del nombre, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y aquí le presentamos esta fuente de agua viva, a cual el que tiene sed venga y beba gratuitamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra mediante su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda Timoteo 15 dice, y que desde la niñez, le dice, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación por fe, no por obras. ¿Que es en qué? En Cristo Jesús. Te pueden hacer sabios, le decía 2 Timoteo, Pablo, ¿no? La palabra de Dios es la que te hace sabio, realmente. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque también dice la palabra en Juan 17:3, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjese que la palabra de Dios es la que nos santifica, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si no fuese por su palabra, por esta fuente de agua viva que brota para vida eterna. Así que tenemos que el que tiene sed venga y beba del agua gratuitamente. El Señor nos da la salvación de forma gratuita. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, y no es por obra, sino es por fe en Jesucristo, aquel que murió y pagó todas las deudas nuestras en la cruz. ¿Sí? Vos merecías la condenación eterna, el juicio, merecías el infierno, pero Cristo se interpuso, porque solamente Él
es santo, solamente Él es la justicia de Dios. Todo el que cree es salvo. Por eso el Cordero es la fuente. Todo lo que sale de la boca de Dios, Cristo fue el verbo hecho carne que habló lo que Dios mandó que hablase. Este es mi Hijo amado, a Él oí, dice la palabra, ¿no? Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tremendas las palabras escritas de Dios y esta figura que representa el agua, ¿no? Que representa el agua, que es tan importante el agua, que representa un 80% de nuestro cuerpo, si no me equivoco, perdón si me equivoco, alguno que me corrija, ¿sí? Pero bueno, también dice Salmo 42, recuerden este salmo precioso en el Antiguo Testamento, donde dice, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese que esto hablaba en el Antiguo Testamento, David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mediante Cristo tenemos asegurada esta presentarnos delante de Dios. Del primer momento que creímos en Jesucristo, ya tenemos la entrada gratuita a la presencia de Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento se habla del templo, ¿no? de los sacrificios de animales, y el templo estaba constituido por dos lugares centrales, en la zona del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por un telón, por una gigante cortina roja, telón, el cual, cuando Cristo murió en la cruz, la tierra se abrió, ¿no? Y se sacudió la tierra, y ese velo que cubría el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que representa siempre a Cristo, ¿no? Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná del desierto, todo dentro de esa caja cubierta de oro, ¿no? Con dos ángeles cubriendo el propiciatorio, la parte de arriba de la tapa, que representa siempre a Cristo. La presencia de Dios se manifestaba en ese lugar santísimo y no se podía entrar más que hecho por medio de un sacrificio de un animal. Él entraba una vez al año, el sumo sacerdote, que tenía que entrar haciendo el sacrificio de animal, arrepintiéndose sus pecados para ser de alguna manera santificado y poder entrar al lugar santísimo, que no entraba cualquiera, ¿sí? Bueno, todo eso era figura de lo que realmente es, lo que es del templo verdadero, que es la Nueva Jerusalén, que está en los cielos. Es figura de aquello que fue creado por mano de Dios, ¿no? El templo hecho por mano de hombres era una figura, representaba lo que está en los cielos. Por lo tanto, cuando Cristo murió, ese velo se partió de arriba abajo, abriéndose y mostrando ese lugar santo, ¿no? De la misma manera, cuando Cristo falleció, murió en la cruz, nosotros creyendo en Él, en ese momento tenemos ese privilegio que no tuvieron los judíos en ese momento, en el momento del templo, cuando existía el sacrificio de animales. Ellos no tuvieron el privilegio de poder entrar al lugar santo. Ahora, por intermedio de la oración, de la fe en Dios Todopoderoso, por Cristo, tenemos esa posibilidad de entrar al lugar santo por medio de la oración, por la fe y delante de la presencia de Dios. Entonces dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A partir de que creímos en Jesucristo y nos confesamos su nombre y Él nos compró con su sangre. Somos, a partir de Él, de Dios somos. A ver, acá en Isaías 55:1 dice, todos los sedientos venid a las aguas. Todos los sedientos venid a las aguas. Y los que tenéis dinero, venid y comprad. Y comed. Dice, comprad y comed. Y venid, comprad vino y leche sin dinero y
sin costo alguno. ¿Sí? Esto dice Isaías. Siempre la leche también representa, según Pedro, la leche espiritual pura, es la palabra de sana doctrina predicada. Sin, en ese párrafo donde Pedro habla de que la leche es adulterada con agua. O sea, al discurso de un pastor que está hablando la palabra, tiene que ser la mayoría, un gran porcentaje de palabras literal de Dios, porque es lo que realmente sana, lo que realmente libera, porque la palabra de Dios es la que brota para vida eterna. Realmente lo que está escrito, lo que sale de la boca de Dios es realmente lo que nos alimenta, nos calma la sed. Por lo tanto, si es como leche, para el recién nacido necesita una leche pura, no adulterada, sobre todo para los recién nacidos. Y para un viejo creyente que está mucho tiempo en la palabra de Dios, también siempre la palabra pura es importante. Por eso habla de leche, ¿no? Y habla también de comprar vino, dice, y comprad leche sin dinero y sin costo alguno, de forma gratuita. ¿Sí? Compramos ¿de qué manera compramos? Pues invertimos toda nuestra fuerza, nuestra mente, incluso nuestro dinero para poder comprar esa vida en Cristo, ¿sí? Muchos de los que pueden ofrendar, pueden, si están en un ministerio de prédica del Evangelio, pueden vender cosas para por amor a Cristo, para poder servirle, ¿no? Para poder, porque ahora se necesita para trasladarse, no sé, nafta, comprar equipos de audio, invertir internet para hacer videos por Facebook. Y todo eso es una manera de invertir nuestra fuerza, ¿no? Nuestra fuerza económica, nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza física. Es una forma de comprar, pero venir y comprar de forma gratuita, sin costo, dice el Señor. Por lo tanto, la salvación básicamente es gratuita. Venir y vivir de forma gratuita esta palabra, que es una palabra eterna, que es una palabra que brota para vida eterna, agua viva. Qué preciosa es el agua viva que la bebemos y que forma parte de nuestro ser. El Señor nos compra con su amor, nos compra, nosotros somos de Él, nos entregamos a Él. Él nos conoce, Él conoce a los suyos, dice. La salvación tiene este sello, ¿sí? A ver. La salvación tiene este sello, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene este sello, que dice, el Señor conoce a los suyos. Fíjese, el Señor conoce a los suyos. Y todo el que invoca el nombre del Señor, aléjese de iniquidad. Son las cosas, el sello importante de aquel que es nacido de nuevo. Aquel que es nacido de nuevo no peca porque ama a Dios y teme al Todopoderoso y ha sido santificado con su palabra. Es un proceso hasta el fin de tu vida. ¿Sí? Una vez que recibiste a Jesucristo comienza el proceso de santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? El Señor nos limpia, nos va limpiando de adentro hacia afuera y vamos descartando de manera paulatina todo aquello que es inicuo, porque el sello de Dios, el sello de Dios sobre todo es esto: todo invoca el nombre del Señor, aléjese de iniquidad. Nosotros tenemos que ir separándonos del mundo, separándonos de lo inicuo, separándonos del pecado. Si el conocimiento de su palabra nos santifica, fíjense, hace que nosotros, las elecciones nuestras, sean de acuerdo a la voluntad de Dios sin el temor de Dios, de acuerdo a la obediencia del Evangelio. Cuando más nos acercamos al Cordero, más tenemos que identificarnos, tendemos a identificarnos al Señor, el cual fue santo, el que amó a sus enemigos, el que perdonó a aquellos que decían ser sus enemigos, el que perdonó aún a aquellos que lo torturaron, que lo entregaron, aquellos que lo azotaron,
aquellos que lo mataron, aquellos que lo traicionaron. ¿Sí? Nos enseñó el Señor que tenemos que ser perfectos como el Padre que está en los cielos. Así que termino con este versículo, le pido oración por el sembrador, gracias por estar, a todos los que están, gracias. Señor, lo siga bendiciendo, lo siga instruyendo en la verdad para que puedan conocer la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estamos en su Hijo. Gracias, Señor, por darnos al Hijo del Sembrador. Te damos muchas gracias. Te pido oración por el Sembrador, por la vida de mía, Marco Lovera, por mi hijo Fer, por mi madre, por Gaby. Te pido oración por ella, Señor, por todas sus necesidades, sobre todo para que siga fuerte y firme en la fe de Jesucristo, para todos mis amigos de Facebook, para todos mis amigos y hermanos de Facebook, por mis amigos de Cuba, por los hermanos de Venezuela que están pasando un momento terrible, para que se defina en beneficio de la nación venezolana un nuevo cambio de gobierno, para que haya justicia y sobre todo para que tengan libertad los hermanos de predicar el Evangelio. Es una oportunidad para buscar a Cristo, para obedecer el Evangelio de Jesucristo, el cual lo llama. Juan 7, versículo 37 dice: y el último día, el gran día de fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué preciosas palabras. Miren, fíjense, Juan 7:37, y termino con esto. El último día del gran día de fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Fíjense cómo Jesucristo gritó, ¿no? El Señor, en alta voz, ¿no? Y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese grito permanece hasta el día de hoy. Toda palabra que sale de la boca de Dios es para nosotros verdadera comida y verdadera bebida. Es lo único que calma nuestra sed realmente. No hay otra cosa en este universo que sea más importante para nosotros que lo que sale de la boca de Dios, que es en Cristo Jesús. Nos vemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a todos y gracias por compartir el video, y por un comentario y un me gusta, por favor. Así, de esa manera se viraliza la información y llega sobre todo a no creyentes, por amor a los incrédulos, ¿sí? Un gran abrazo del Sembrador Lovera Marco. Nos vemos. Adiós.